Pero ahorita que te quería preguntar, aquí hay un tema sobre todo hablando de libertad, de libertad de expresión. Entonces, quisiera que nos platicara decir, bueno, en ese sentido de libertad de expresión, qué derecho tenemos, qué sí podemos ejercer, qué no podemos ejercer, porque, y te voy a dar el contexto de lo que puse aquí para, en base a eso, desarrollarlo, ¿no? Pero si la libertad de expresión de alguien que está inconforme, a nosotros nos pasó hace poquito aquí en San Luis Potosí, de la gente del Seguro Social, bueno, enfermeros, doctores o algo así, un problema de pagos de un cierto bono y demás. Entonces, ejercen su derecho de libertad de expresión y cierran vialidades. Dicen, están ejerciendo su derecho, por eso lo bloquean, porque el Estado no les hace caso, no les están pagando y demás. Pero esa libertad de expresión de ellos generó, por ejemplo, caos vial, que eso interrumpiera pues, gente que va a trabajar. O sea, gente que a lo mejor una ambulancia, alguien que está enfermo, pues ya no puede pasar por esa vía para llegar al hospital más rápido porque ellos están exigiendo su derecho. Pero ¿cómo se contrapone esa libertad de expresión de esa gente con los derechos de los demás, con una libertad de tránsito, con etcétera? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Y también esta libertad de expresión y algo que pues, nosotros estamos en esta plataforma es totalmente digital. O sea, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera. Todo es totalmente digital. Entonces, en ese tema es, ¿cuál es el alcance de la libertad de expresión en redes sociales? ¿No? O sea, porque ya ahorita cualquier persona puede decir lo que sea en redes sociales. ¿Eso tiene algún alcance legal? ¿No lo tiene? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí me explico? Entonces, sí, claro. Ahí en eso, y digo, ¿y cuándo entra que mi libertad de expresarme, lo que yo quiero, no esté difamando a alguien más? O sea, ¿cómo mi libertad de expresión hasta dónde llega? Donde yo no transgreda o yo no afecte a alguien más, ¿sí me explico? Claro. O sea, bajo este ejemplo, ¿no? Fíjate, a ver, tenemos que partir de un supuesto, y es que esto tiene que ver todo con derechos humanos. Tenemos que partir de un presupuesto, y es que ningún derecho humano es absoluto. ¿No? Ninguno, ni siquiera el de la vida. Incluso el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Estado garantizará el derecho a la vida, coma, en principio, coma, desde la concepción. ¿No? Coma en general, coma desde la concepción, así dice. Pero ese en general ya establece que puede haber excepciones, ¿no? Y las excepciones se están viendo y se están dando, y en San Luis tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, cuando es un caso de violación, ¿no? O cuando es un riesgo de muerte para la madre, ¿no? Son casos que están regulados, que están legalizados en San Luis Potosí y en muchos otros. Me atrevo a decir que a nivel casi general en Latinoamérica, salvo algunos estados como por ejemplo Guatemala, en donde está prohibido el aborto. Sí, perdón, ese país como el de Guatemala, que es donde está prohibido el aborto de manera absoluta. Pero en términos generales, estas dos vertientes, sobre todo violación y riesgo de vida para la madre, el aborto está permitido y está legalizado, ¿no? Eso es algo que se tiene ya desde hace muchos años. Y ahí nadie tiene discusión, ¿no? Porque es algo que todo el mundo dice, bueno, pues que sí, es lógico, como que no hay un punto de discusión. La discusión está en otros puntos o en otros aspectos, a los que no voy a tocar. Pero con esto solo te quiero dar ejemplo de que no hay ningún derecho humano absoluto. Es decir, todos los derechos humanos se ponderan, no se jerarquizan, sino que se ponderan dependiendo del caso. Y para tratar de responder un poco una pregunta tan compleja, voy a poner al menos dos casos. Uno que es el primero en Alemania, mediados del siglo pasado, ¿no? Eric Luth, que era un cineasta alemán, que durante la época nazi hizo propaganda en favor pues, del nazismo, a través de sus películas, a través de comerciales, etc. Por ahí de los 60, terminada la Segunda Guerra Mundial, etc., él iba a estrenar una película que se llamaba La Amada Inmortal. Y el secretario de Cultura, por llamarle de alguna manera, el similar en Alemania en aquel entonces, llama al boicot de la película, para que no se estrene, para que no haya cines, y esto llega hasta la corte alemana, ¿no? Eso habla en 1960, ¿no? Y ahí se determina, en términos muy generales, ¿no? La corte alemana dice que efectivamente los derechos humanos también tienen una injerencia en las relaciones entre los particulares y no solamente de los particulares frente al Estado, ¿no?
Y entonces ahí hay que ponderar en cada caso cómo se va a resolver. En aquel caso se estableció que el boicot al que estaba llamando esta persona para que no se estrenara la película era una forma de veto previo. Es decir, ni siquiera sabes de qué trata la película, no la has visto y ya la estás vetando, ¿no? Entonces, algo similar ocurrió aquí en San Luis hace mucho tiempo, pero te está hablando un par de años al menos. Cuando iba a venir un cantante. No es tanto. No, un par de años, 2, 3 años. Ya no iba pasa, a venir un cantante a la feria. De 1960 sí, claro. al 2018. Sí, ¿verdad? No, hombre, iba a venir un cantante a la feria que tenía una canción, un video, en el que era una apología del delito. En donde, no recuerdo yo muy bien la canción, era uno de estos cantantes de reggaetón o de banda, creo que era banda, una cosa así. No por discriminar. Ya estás discriminando aquí. No por discriminar, sino yo no escucho mucho ese tipo de música, sobre todo banda, pero no me acuerdo muy bien quién era, y si alguien de ustedes se acuerda quién era, me dice. Y hubo un pronunciamiento de la Secretaría de Mujeres en aquel tiempo, creo que es Erika Velázquez, no me acuerdo quién fue la que lo hizo, para que no se trajera ese cantante, por ese video. Y efectivamente ese video fue bajado de YouTube. Pero ¿de qué trataba el video? O sea, en específico, ¿qué decía o qué? En el video, ¿qué se veía? la canción tenía que ver con que la novia lo había engañado y él encajuelaba a la novia y la mataba y la aventaba a un río. Okay. Eso era el video. Eso era lo que básicamente. Digo, sí, algo fuerte. O sea, sí, era femicidio, sí, claro, sí estaba muy fuerte. Y por eso fue bajado en ese entonces de YouTube, si no me equivoco. El problema ahí es que lo mismo que pasó con el en donde dices que no se presente ese tipo de expresiones. Estás cortando la libertad de expresión. Estás de manera previa, censurando de manera previa. Y ese es un problema, esa es una de las restricciones que tienes a la libertad de expresión. Cuando se hace una censura previa. En el caso de 1960 y ahora con el cantante de reggaetón, Ricardo, bueno, ¿y quién tenía la razón? ¿A quién le dieron la razón finalmente? A quien tenía el derecho de expresarse. Pues en este caso, el cantante de reggaetón vino y en aquel entonces se puso la película. Sí. ¿Por qué? Porque una de las principales, y mira, lo decía, si no me acuerdo, fue Aristóteles, uno de estos, es: yo puedo no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero yo daría la vida para que tú tengas el derecho de decirlo, ¿no? Entonces, para empezar es que puedas decirlo. Y esa es una de las primeras restricciones a la libertad de expresión, es la censura previa, ¿no? La censura previa es de las pocas cosas que son la base fundamental para decir es que no, esto no lo puedes hacer. Tú no puedes censurar de manera previa. Ahora, un segundo aspecto de la libertad de expresión es, un poco lo toqué con lo otro, la incitación a la violencia, la incitación a la discriminación, la incitación, la apología del odio, le llaman, ¿no? Y con esto me refiero, el odio, no solamente al discriminar, ¿no?, sino al odio que se da frente a diversas personas por aspectos particulares